Revelado. La impactante verdad detrás del colapso de mi hija a la 1 de la mañana, un amor oculto y doloroso. La noche se tornó en un grito ahogado. Pedro, un padre de corazón sencillo, jamás se imaginó que el eco de risas infantiles y el aroma de tacos al pastor le prepararían para una tormenta emocional. Las luces parpadeantes de su barrio, lleno de vida y color, se desvanecieron en un instante cuando escuchó un ruido sordo en la habitación de Sofía. Con el corazón en la garganta, se lanzó hacia adentro. Sofía, su única hija, yacimiento de sueños artísticos y promesas, yacía en el suelo, como un lienzo caído, inerte. ¿Qué había sucedido? El tiempo se detuvo, el caos se aferró a su ser. Cuando finalmente llegaron al hospital, un mar de angustia lo envolvió. La preocupación lo devoraba, mientras cada segundo parecía convertirse en una eternidad. Su mente se bloqueaba en una espiral de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? La imagen de su pequeña, dibujando mundos de colores en las calles de su barrio, contrastaba con la palidez de su rostro en ese momento. Suspendido entre el amor y el miedo, Pedro se debatía entre ser un padre protector y un hombre asumido por los demonios de la preocupación. Días después, plagados de incertidumbre, un secreto comenzó a filtrarse. Sofía, al escapar de la sombra del colapso, reveló que había estado saliendo con un joven de una familia rica, cuyos lujos contrastaban con sus días en el barrio. Un amor bonito, quizás. Pero Pedro sentía como un frío le atravesaba la cancha de su paternidad. ¿Acaso esa relación traía consigo un camino de espinas? La lucha de clases vibraba como un eco en su mente, agitando preguntas inquietantes que amenazaban con desbordar su corazón. Impulsado por la inquietud y la necesidad de proteger a su hija, Pedro decidió enfrentarse al joven. Era un acto impulsivo que desencadenó una tormenta de palabras. Cada frase se lanzaba con la fuerza de un huracán. «No puedes ofrecerle lo que nuestro barrio le da», gritó, buscando refugio tras el escudo de su responsabilidad. Pero en ese momento de furia, las miradas y las palabras compartidas revelaron viejos rencores. Sofía, en el centro del fuego cruzado, solo quería ser escuchada, y entonces, lo que parecía una guerra estalló en una revelación. «Papá, quiero contar las historias de los que no tienen voz, quiero usar mi arte para dar vida a la realidad». Como si el sol emergiera entre las nubes oscuras, las palabras de su hija, llenas de pasión y determinación, transformaron el aire. En un instante, el dolor se volvió luz. Pedro vio no solo a su niña, sino a una mujer decidida. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora su familia estaba navegando en un mar de emociones desconocidas y fuerzas contradictorias. El amor prohibido de Sofía se convirtió en un hilo que unió lo que antes parecía destrozado. La trama de su vida se entrelazaba con la de otros, abriendo caminos inesperados hacia la reconciliación y la sanación. Pero, cuando Pedro descubra más secretos sobre el joven y su familia, su mundo nuevamente pendulará al borde del caos. Las últimas palabras de Sofía reverberan en su mente. «Papá, creo que tengo que elegir entre el amor y mis sueños». ¿Cuál será la decisión que tomará? ¿Podrán deshacer el enredo antes de que sea demasiado tarde? Una pregunta persiste en el aire, cargada de esperanza y de miedo. Pedro no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía mientras caminaba por su barrio. El sol desdibujaba las sombras, pero su corazón seguía pesado. Su mente se consumía en la idea de que el amor de su hija florecía en un terreno desconocido para él. La distancia que se había creado no era solo social, sino emocional.
Cada paso que daba parecía alejarlo de la niña que había criado y acercarlo al abismo que se avecinaba. A esa misma tarde, Sofía decidió salir con su novio, un joven llamado Mateo, quien había hecho un nombre para sí mismo en el mundo del arte. Con cada imagen que ella le mostraba, él veía algo más. Le hablaba de galerías y de exposiciones, mientras que para ella, era como un sueño con un sabor ajeno. Las palabras de Mateo la embriagaban, pero ella sabía que no podría deshacerse de la vida que había construido en el barrio. Su corazón latía, pero también le gritaba que no podía olvidar su esencia. Mientras tanto, la voz de Pedro sonaba más como un susurro que como un grito. Una tarde, encontró a Sofía sentada en el patio, con un cuaderno en mano, dibujando. Su arte era un grito silencioso, una forma de comunicarse con el mundo sin utilizar palabras. Se acercó y vio su dibujo, un retrato de la vida en su comunidad, con colores vivos que reflejaban risas, pero también las penurias cotidianas. No puedes dejar que te roben eso, Sofía, le dijo él, la voz cargada de preocupación. Eres parte de esta historia. Papá, lo sé, respondió ella con un suspiro, pero también quiero ser parte de algo más grande. Era una búsqueda por autenticidad, por pertenencia, de una salida a lo que parecía ser numerosas cadenas invisibles. En su pecho, Pedro sintió una mezcla de tristeza y orgullo. La batalla entre querer protegerla y apoyarla sacudía su mundo interior. Aquellos sentimientos antagónicos creaban un torbellino en la casa, y la atmósfera se volvía densa. ¿Cómo podría abrazar los sueños de su hija sin perderla en el intento? Esa misma noche, decidió invitar a Mateo a cenar. Sería la primera vez que lo conociera formalmente y, aunque su intención estaba cargada de desconfianza, sabía que tenía que enfrentar sus miedos. Necesito comprender quién es este chico, pensó, mientras ponía la mesa. En esos momentos de preparación, las dudas invadían su mente. ¿Estaría haciendo lo correcto? Cada tenedor que colocaba en la mesa era como un símbolo de una batalla que aún no había comenzado. Finalmente, cuando el timbre sonó, sintió que era el primer acto de una obra que podría cambiar el curso de su vida. Mateo llegó con una actitud relajada, pero sus ojos azul profundo mostraban una inquietud. Al ingresar, Pedro lo recibió con una sonrisa forzada. Sofía parecía alegre, pero al mismo tiempo, Pedro podía ver su nerviosismo. La cena se desarrolló como un juego de estrategia, un intercambio sutil de palabras donde los significados se enmascaraban. La familia cerca de la mesa, pero cada uno distante al propio mundo. Mientras la conversación tomaba giros inesperados, Pedro se dio cuenta de que Mateo estaba más consciente de los desafíos sociales que él podía imaginar. De repente, sintió una chispa de esperanza, pero esto dio paso también a la inquietud de saber qué secretos aún acechaban entre ellos. Fue entonces cuando Mateo, al escuchar que Pedro había crecido en el barrio, le lanzó una pregunta que paralizó el ambiente. ¿Y si tu hija decide irse de aquí para siempre? El silencio llenó el aire como una sombra, tomando formas y colores que no quería ver. Cada corazón latía frenéticamente, y Pedro sintió que el tiempo se detuvo de nuevo. La pregunta flotaba, cargada de posibilidades y miedos, mientras Sofía, con la mirada fija, parecía esperar una reacción de su padre, y así terminó la cena, con una decisión a la vista, pero aún por tomar. Pedro sabía que esto era solo el principio, aunque su respuesta podría sellar el destino de su relación con Sofía. Tomaría la decisión de aferrarse a lo que conocía, o dejaría que su hija volara hacia lo desconocido. Mientras el eco de la pregunta resonaba en su mente, Pedro se dio cuenta de que lo que había empezado como una defensa podría convertirse en una liberación. Pedro pasó la noche en blanco. El eco de la pregunta de Mateo le seguía como un fantasma, y mientras la oscuridad del campo se adueñaba de su hogar, también lo hacía su ansiedad. Sentado en la sala, dejó que el silencio lo envolviera mientras veía las sombras en las paredes danzar. La idea de que Sofía se fuera, de que dejara todo lo que había conocido, lo aterrorizaba.
pero también había un destello de entendimiento. Su hija necesitaba explorar su propio camino. Al amanecer, decidió que necesitaba hablar con ella. No quería que su conversación se convirtiera en un debate, sino en una danza de emociones. Sofía todavía dormía cuando Pedro entró a su habitación. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su rostro sereno, ajeno a la tormenta que bullía en el corazón de su padre. «Buenos días, Sofía», murmuró Pedro, tocando suavemente su hombro. Ella abrió los ojos, parpadeando como si despertara de un largo sueño. «Papá, ¿es muy temprano?», preguntó con un tono groggy. «Quería hablar contigo sobre ayer, sobre Mateo», dijo él, tratando de sonar lo más natural posible. Sofía se sentó, cruzando las piernas. «¿Todavía piensas que lo voy a dejar todo por él?». «Esa no es la pregunta que me hago», respondió Pedro, sujetando su mirada. «Quiero entender lo que sientes». «¿Por qué es tan importante para ti?», ella titubeó, mirando al suelo antes de responder. «Mateo me ha mostrado un mundo diferente, papá. Un mundo donde mis sueños de artista pueden ser más que un hobby. Pero no quiero dejar de ser quien soy, tampoco. Solo necesito saber que hay algo más allá de este lugar, de nuestra vida aquí». Pedro sintió un nudo en la garganta. Su hija era una tormenta de ideas, y él temía que perderla significara perder también su propio propósito. «A veces tener sueños es aterrador, Sofía. Pero no quiero que sientas que estás traicionando a tu familia al querer volar». «Es eso, papá», dijo ella, su voz más fuerte. «Quiero volar, pero también quiero llevarme mis raíces conmigo. No tengo que elegir entre una vida y otra, ¿verdad?». Sus palabras hicieron eco en el corazón de Pedro. De alguna manera, se dio cuenta de que quizás estaba proyectando sus propios miedos sobre su hija. «Tal vez no tienes que elegir», susurró. «Quizás podemos encontrar un camino que contemple tu arte y nuestro hogar». Sofía sonrió, y Pedro sintió que un peso se levantaba de su pecho. Pero aún había dudas que flotaban en el aire. El tema de Mateo seguía nublado. Él no había prometido nada sobre ese futuro incierto. «Déjame conocerlo más», dijo Pedro de pronto. «Tal vez el arte de él y el tuyo puedan entrelazarse». «¿De verdad?», preguntó ella, sorprendida. Pedro asintió, sintiendo que había cruzado un pequeño puente, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. «Tal vez lo invite a cenar otra vez». Ambos sonrieron, pero la incertidumbre no desapareció. Sofía sabía que cada paso que daba hacia ese futuro incluía decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Esa tarde, mientras Sofía dibujaba en su cuaderno, Pedro se quedó observándola desde la puerta. Su corazón latía con más esperanza, pero también con un escalofrío de miedo. La imagen de su hija manifestando su arte era hermosa, pero sabía que cada trazo podía llevarla más lejos de él. Justo cuando se giraba para ir a la cocina, vio a Mateo acercarse a la casa. A pesar de la conversación que había tenido con Sofía, un nuevo impulso de preocupación se cernía sobre él. ¿Qué revelaciones traería Mateo? Lo que fuera que apareciera en este encuentro era solo el comienzo de un viaje lleno de emociones y decisiones que acompañarían a Pedro y Sofía. ¿Estás listo para enfrentar esto, viejo amigo?, se preguntó Pedro en voz baja, mientras el timbre sonaba, resonando como un tambor que marcaba la pauta de un nuevo comienzo. Pedro abrió la puerta, sintiendo como la brisa fresca del atardecer le acariciaba el rostro. Al ver a Mateo, una mezcla de emociones lo invadió. El joven tenía una actitud despreocupada, pero sus ojos reflejaban una profundidad que daba miedo. ¿Qué conocimiento escondía Mateo que podía alterar el delicado equilibrio de su hogar? «Hola, señor», saludó Mateo, con una sonrisa que, aunque amable, no lograba ocultar la tensión en el aire. «Hola, Mateo». «Buenas tardes», respondió Pedro, esforzándose por mantener un tono cordial. «Sofía está en su habitación. Creo que te estaba esperando». Al entrar a la casa, Mateo tomó asiento en la sala,
mirando con un aire de curiosidad a su alrededor. Pedro se acomodó en una silla justo enfrente, con las manos entrelazadas. Quería descifrar cada palabra de ese joven que había captado la atención de su hija. Pero a su vez, sentía que la conversación podría estar a punto de desbordarse. ¿Cómo te va, Mateo?, preguntó Pedro, intentando sonar interesado pero sintiendo una punzada de incomodidad. He estado escuchando algunas cosas sobre tu música. Bien, gracias. Estoy trabajando en una nueva canción. Me inspira, en parte, Sofía, respondió Mateo, sin perder esa sonrisa desafiante. Ella tiene un talento único. Pedro sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿El arte de Sofía era realmente suficiente para unirlos, o era solo una ilusión? Te vi dibujar. Hay algo especial en lo que haces, continuó, buscando un hilo donde atar su propia inquietud. Pero, ¿qué tienes planeado para el futuro? Solo música. Mateo lo miró fijamente, como si midiera sus palabras. La música es mi vida. Quiero compartirla con el mundo, pero también creo que Sofía debe encontrar su propio camino. Estoy aquí para apoyarla, no para atarla. Pedro sintió un leve alivio. Esa declaración sonaba bien, pero todavía había una sombra de dudas. Eso es importante. Pero ser joven a veces puede nublar la vista. Hay realidades difíciles en la vida que debemos enfrentar. Lo sé, dijo Mateo, con una voz más serena. No quiero que Sofía sienta presión. Solo quiero que sea feliz. A veces eso significa desafiar expectativas, incluso las de nuestros padres. La frase dejó una estela de incomodidad en el aire. Pedro, sintiendo que el terreno se volvía peligroso, respondió con firmeza: las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros. Siempre hay un impacto en quienes nos rodean. A veces, un camino fácil puede llevar a lugares oscuros. Mateo bajó la mirada. Mi intención no es hacerle daño a Sofía. Solo quiero que sepa que siempre estaré a su lado, pase lo que pase. La sinceridad en su voz resonó en la sala, pero Pedro se aferraba a sus preocupaciones. Fue entonces cuando Sofía salió de su habitación, con una expresión de sorpresa al ver a Mateo. «Hola», exclamó, iluminando el ambiente con su calidez. Sin embargo, también notó la tensión en el rostro de su padre. «Hola, Sofía. Estaba hablando con tu papá sobre música», dijo Mateo, sin saber que sus palabras habían abierto un abismo entre el padre y la hija. «¿De verdad? Me encantaría saber más sobre tus canciones», dijo ella, sentándose junto a Mateo. La emoción en sus ojos era pura. Pedro, sin embargo, se sentó allí, sintiendo como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Su hija estaba más cerca de Mateo, y él no sabía cómo detener ese proceso. Mientras ambos jóvenes intercambiaban ideas, Pedro sintió las murallas de su corazón empezar a desmoronarse. ¿Hasta dónde llegaría Mateo para mantener su promesa de apoyo a Sofía? La pregunta lo atormentó, y en su interior, una nueva inquietud surgió. ¿Cómo manejaría la verdad si descubriera un secreto que podía poner a prueba los límites de su amor por su hija? El universo parecía haberse detenido en ese instante, solo para entregarle la revelación más inesperada de todas. Lo que no saben es que la música de Mateo es solo la punta del iceberg. Hay un camino lleno de secretos que amenaza con hundir lo que han construido, pensó Pedro, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sofía se acomodó en el sillón, su risa chispeante llenó la sala mientras intercambiaba preguntas con Mateo. Cada respuesta del joven se convertía en una melodía que resonaba en su corazón, y Pedro no podía ignorar el brillo en los ojos de su hija. Pero tras esa luz, él veía sombras, señales de una vulnerabilidad que lo asustaba. ¿Qué estilo de música te gusta más, Mateo?, preguntó Sofía, con una sonrisa radiante. Pedro sintió que se ahogaba en el aire cargado de sus palabras. Me gusta todo tipo de música, pero creo que el rock tiene algo especial, una energía que te atrapa,
respondió Mateo, sus ojos bailando entre el entusiasmo de Sofía y las dudas de Pedro. Viendo cómo su hija se inclinaba hacia adelante, absorta en la conversación, Pedro recordó cómo era ella de pequeña, soñando con ser artista, pero también recordaba los sacrificios que habían hecho como familia para proporcionarle lo mejor. Mateo, deberías compartir más sobre tus influencias, tal vez Sofía pueda aprender algo, interrumpió él, buscando un nuevo enfoque que podría traer de vuelta la conversación a un terreno seguro. Pero mientras hablaban de ritmos y guitarras, Pedro no podía evitar pensar en las palabras de Mateo, su promesa de estar siempre presente. Y si de verdad Mateo solo está aquí para arrastrarla a un mundo que aún no comprende, se preguntaba, la conversación pasó de los instrumentos a las experiencias personales. Sofía compartió sus ambiciones, el deseo de grabar su música en un estudio, pero también su miedo a no estar a la altura. A veces me siento perdida, papá, confesó, con la voz temblante. Pedro sintió una punzada en el corazón. Esa vulnerabilidad la hacía más real que nunca, y cada palabra llenaba su pecho de ternura pero también de desesperación. Durante un instante, se perdió en sus pensamientos, recordando la última vez que sintió que Sofía era solo una niña. Debería ser más fuerte, se dijo, no puedo permitir que el amor por Mateo la lleve a un lugar oscuro. Sofía, ¿qué harías si tu música no tuviera éxito?, preguntó finalmente, sintiendo que la preocupación lo invadía. Papá, eso no es lo que importa. Lo importante es expresarme, conectar con la gente, replica ella, su voz llena de pasión. Pedro, sorprendido, notó que Mateo la observaba con admiración, y eso solo intensificó su angustia. Mientras el sol se ocultaba, la luz del día se desvanecía, y con ella la fuerza de Pedro para luchar contra sus propios temores. ¿Y si la relación con Mateo es justo lo que necesita para crecer? Pero, ¿y si es el comienzo de algo que no puede manejar?, pensó, su corazón latiendo con fuerza. Tal vez solo deba confiar en ella, musitó para sí mismo. Sin embargo, al mirar a Mateo, vio al joven que representaba una puerta hacia un futuro incierto. ¿Y si lo que oculta no es solo música, sino algo más peligroso?, se preguntó, recordando el aire cargado de secretos que parecía envolver al chico. Quiero que ambos sigan sus sueños, pero un padre tiene que proteger. ¿Hasta dónde llegaría yo para cuidar de Sofía?, reflexionó, sintiendo que una tormenta de emociones se desataba dentro de él. La atmósfera se espesoró cuando Pedro finalmente se atrevió a preguntar, Mateo, ¿hay algo más que debas compartir? Algo que pueda cambiar la forma en que vemos tu música. Mateo lo miró, sorprendido por la repentina seriedad, y en ese momento, Pedro intuyó que, con su pregunta, había cruzado una línea. La sala pareció congelarse, y Sofía miró a su padre, confundida. ¿Qué ocultas, Mateo?, alguien murmuró en la oscuridad de su mente, dejando entrever que la verdad que había estado buscando podría ser más aterradora de lo que jamás imaginó. ¿Y si, en este juego de música y sueños, había algo oscuro al acecho, dispuesto a deshacer todo lo que amaba? La inquietud se instaló, y solo esperó una respuesta, una revelación que podría cambiarlo todo. Pedro contuvo el aliento mientras Mateo, sorprendido, titubeó. Los ojos del joven mostraban una mezcla de confusión y miedo. Sofía, en el sillón, apretó las manos, impaciente por una respuesta que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Pedro sentía que cada segundo que pasaba se transformaba en un eco ensordecedor en su pecho. ¿Qué quieres decir?, dijo Mateo, su voz quebrándose como si una pieza de vidrio se hubiera roto. La tensión era palpable, casi visible en la habitación. Pedro se sintió en una cuerda floja, balanceándose entre la preocupación y la necesidad de proteger a su hija. Solo quiero saber si hay algo más, algo que deba considerar, insistió Pedro, con un tono firme pero vulnerable. La luz del atardecer había sido reemplazada por la tenue iluminación del salón, creando un ambiente tenso y cargado. Sofía miró a Mateo,
su rostro reflejando intensidad y expectativa. Mateo, si hay algo que es importante, debes decírselo, por favor, imploró ella, su voz temblando. Durante un instante que pareció eterno, Mateo bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Su cuerpo era una presentación de lucha interna, como una cuerda lista para romperse. Pedro no podía evitar preguntarse si el chico estaba a punto de revelar algo más que música. Finalmente, Mateo pareció encontrar la voz que le había faltado. No sé si debería, no es fácil. Hay cosas en mi vida que empezó, pero se detuvo de repente, como si hubiera sentido el peso de la verdad aplastándole el pecho. Sofía lo miraba con preocupación y al mismo tiempo lo alentaba a continuar. Lo que sea, te escuchamos, dijo Pedro, sintiendo que su pulso aceleraba. Había una mezcla de temor e intriga en el ambiente. Si algo oscuro se acercaba, quería estar preparado. Soy parte de una banda y hemos estado involucrados con algunas personas, no muy adecuadas, confesó Mateo, su voz ahora un susurro. Las palabras rodaron como piedras, creando un eco en cada rincón de la habitación. Pedro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Sofía parpadeó con incredulidad. ¿Qué quieres decir con personas no adecuadas?, interrumpió ella, su expresión de entusiasmo transformándose en preocupación. Han hecho cosas ilegales, respondió Mateo, por primera vez encontrando un poco de fuerza en su voz. No quiero que te preocupes. Solo tenemos que tocar y olvidarnos de todo eso. Pedro cerró los ojos un momento, sintiendo la presión en su pecho. Lo que había empezado como una charla despreocupada sobre música se estaba convirtiendo en un tema de vida o muerte. ¿Estás en peligro, Mateo?, inquiriendo con una voz que reflejaba su angustia. Solo necesito mantener mi cabeza fría, dijo Mateo, pero no había convencimiento en su tono. Un silencio pesado se instaló en la sala. La gravedad de la situación se filtró lentamente en sus pensamientos. Su hija, su felicidad, todo podría estar en riesgo. Pedro sintió que un torrente de emociones lo invadía. La necesidad de proteger a Sofía ahora tenía más peso que nunca. Miró a su hija, notando la confusión en su rostro, y se preguntó si Mateo había sido un cambio para mejor, o si era el comienzo de un caos que se desbordaría. ¿Qué vas a hacer, Mateo? ¿Vas a seguir en contacto con ellos?, Pedro desafió, semi-enterrando su angustia en la urgencia de sus palabras. La respuesta de Mateo sería crucial, no solo para él, sino para Sofía y su futuro. Necesito pensar en esto, no se respondió el joven, su voz desvaneciéndose en la tensión que emanaba del ambiente. Pedro se preguntó si, en su búsqueda de proteger a su hija, había descifrado una realidad aún más perturbadora. Mientras las sombras del crepúsculo se alargaban, Pedro se dio cuenta de que necesitaba una solución, y pronto. Había cruzado un umbral del que no había regreso, y las viejas melodías de su hogar ahora estaban plagadas de disonancias. Al mirar a Sofía, vio en sus ojos una chispa del amor que compartían, pero también el peligro que podría destrozarles. ¿Hay algo más que debas decir?, preguntó Pedro, su voz casi un susurro, mientras le daba un giro final a la conversación. Sofía lo miró con acento de preocupación, pero él sabía que la verdad siempre busca la luz, aunque a veces, esa luz puede ser deslumbrante y dolorosa. Mateo lo miró a los ojos, como si entendiera la gravedad de la pregunta. La sala parecía contener la respiración, mientras la incertidumbre flotaba. ¿Podría haber más secretos por descubrir? ¿Estaba su familia a punto de vivir un nuevo capítulo lleno de desamor y traición? En el fondo de su ser, Pedro no pudo evitar pensar que la respuesta podría cambiarlo todo. Mateo inhaló profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de expresar pudiese cambiar el rumbo de todos los presentes en la habitación. Pedro sentía un sudor frío deslizarse por su frente, un símbolo de la preocupación y la desesperación que comenzaban a apoderarse de él. Mi banda, la verdad es que no solo tocamos música, empezó Mateo, su tono tembloroso casi inaudible. A veces, nos involucramos en cosas mucho más oscuras.
No es solo un pasatiempo, es un escape, y hay veces que he perdido el control. La mirada de Sofía se tornó de incertidumbre a temor. Pedro apretó los dientes, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía tan rápido que parecía que quería salirse de su pecho. El chico continuó con su confesión, como si cada palabra fuera un trozo de cemento que lo apretaba más a la realidad. Yo tengo unos amigos. Están metidos en cosas que no deberían. A veces, me piden que les haga favores. Parecen inofensivos al principio, pero ahora no sé cómo deshacerme de ellos, confesó, su voz quebrándose. El silencio que envolvía la habitación se tornó en un grito ensordecedor en la mente de Pedro. Esa oscuridad que Mateo traía consigo amenazaba con ingerir todo lo que había construido para su hija. ¿Qué tipo de favores?, preguntó Pedro, su voz sonando casi con un eco, como si la pregunta hiciera más que fluir, era un grito pidiendo respuestas. Cada palabra que hacía eco en el espacio hacía que la ansiedad se incrementara. Mateo se encogió, luchando con su propio miedo. Nada demasiado serio aún. Solo pequeñas cosas, pero cada vez se sienten más arriesgadas. No quiero entrar en problemas, pero parece que no puedo escapar, respondió mientras sus ojos buscaban los de Sofía, pidiendo silencio y comprensión. ¿Y si no lo haces, qué pasa? Sofía se atrevió a preguntar, su voz temblorosa, pero firme. El amor que Pedro había cultivado en su corazón por ella formaba una mezcla extraña de orgullo y terror al escuchar que su única hija enfrentaba tal posibilidad. Siempre hay consecuencias, dijo Mateo, y Pedro pudo ver el miedo reflejado en su mirada. He visto esto antes. Amigos que se metieron en líos y no volvieron. No quiero que eso me pase a mí, ni a los que amo. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Sofía mientras Pedro intentaba reunir todos los fragmentos de su mente, cuestionándose cuántas decisiones había tomado para llegar hasta aquí. ¿Había sido todo en vano? ¿La felicidad de su hija sería sacrificada por las decisiones de un chico atrapado en un mundo oscuro? Mateo, debemos hacer algo al respecto, dijo Pedro, finalmente sintiéndose capaz de poner palabras a sus pensamientos. No puedes seguir así. Tienes que ir mejor, debemos hablar con alguien que pueda ayudar, alguien que sepa sobre estos grupos. Mateo se encogió de hombros, como si una mano invisible lo hubiera atrapado. No puedo solo salir de esto. Además, no quiero involucrar a Sofía. Ella no merece esto. ¿Que no merece qué?, preguntó ella, furiosa y asustada a la vez. ¿Qué no merezco, Mateo? La verdad quiero enfrentarla. No puedo vivir en la incertidumbre, y tampoco quiero que tú lo hagas. El silencio que siguió despertó la interrogante que parecía latir en cada rincón de la habitación. Las palabras de Sofía resonaban con la claridad de su deseo de protegerlo, pero también de protegerse a sí misma. Pedro sintió un ardor en su pecho. Si no hablas con nosotros, ¿qué futuro tendrá esto? Te necesitamos, Mateo, y a veces la verdad no es fácil, pero es la única salida, dijo con determinación. Mateo levantó la vista, sus ojos gliterados de frustración, pero se sentía como un niño herido entre dos mundos que se chocaban. ¿Podía realmente salir de ese ciclo? Y en ese momento, la habitación pareció hacerse más pequeña, reforzando el sentido de inminente colapso. Pero, ¿y si ellos descubren que hablé? ¿Y si no solo es la música, sino algo peor? Mateo se agarró la cabeza, y Pedro comprendió que era como un volcán a punto de erupcionar, lleno de temor y decisiones. Mal tomadas, las palabras se quedaron flotando en el aire, y aunque había un camino hacia adelante, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Podrían Mateo y Sofía atravesar juntos esa tormenta? ¿O habría caminos que no se podrían recorrer jamás? Sabía que el horizonte no parecía prometedor, y el tiempo, su enemigo más grande, una sombra se proyectó desde la ventana, mientras una ligera brisa penetraba por la casa, como si el mundo exterior también estuviera esperando la resolución. La declaración de Mateo todavía pendía,
flotando como un eco maldito en el aire. «¿Hay algo más?», empezó a murmurar Mateo, el tono de su voz una mezcla de resignación y terror. Pedro sintió que su corazón se detenía, y en el fondo sabía que lo que estaba por decir podría abrir la puerta a una verdad aún más devastadora. ¿Qué más podría ocultar? La respiración de Mateo se volvió entrecortada. Miró a Sofía, buscando la fuerza que, a pesar de todo, aún sentía en su mirada. Pedro se quedó inmóvil, como una roca a la espera de una tormenta que podría desencadenarse en cualquier momento. «Lo que tengo que decir puede romper lo que tenemos», dijo Mateo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una gravedad que hizo que Pedro se tensara aún más. Las palabras se le escaparon como un ave que lucha por liberarse de su jaula, pero Mateo sabía que esa ave también podía ser atrapada por un lazo aún más fuerte. «Una vez, mi grupo nos metimos en un lío. No solo eran favores, había cosas ilegales. El día que todo cambió, uno de esos amigos se metió en problemas serios. Y yo estaba allí, Pedro. Yo estaba con ellos», reveló, la angustia dibujada en su rostro. Sofía se quedó helada. «¿De qué hablas, Mateo? ¿Qué hiciste?» La voz de ella estaba casi en un grito, una mezcla de incredulidad y miedo paralizante. El silencio acechante se apoderó de la habitación, y los tres compartieron un instante en el que el tiempo pareció detenerse. La brisa que antes había llegado a través de la ventana ahora parecía cargar con un mensaje ominoso. «No sabía en lo que me estaba metiendo. Pensé que solo era una broma, algo que no dolía a nadie. Pero esa noche, lo que sucedió no puedo dejarlo atrás. Ellos tienen cosas sobre mí, sobre lo que pasó y no sé cómo escapar de eso», confesó, su voz quebrándose al final como si se estuvieran rompiendo todos los lazos de confianza. Pedro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué sucedió esa noche, Mateo? Necesitamos saberlo. Si estás en peligro, hay que actuar rápido», instó, cada palabra en su voz presionando la preocupación en el aire. Mateo tragó saliva, recordando las imágenes que había intentado olvidar. «Uno de ellos fue arrestado y a mí me sacaron del lugar rápido. Pero no sin levantar sospechas. Desde entonces, he recibido amenazas. No solo hacia mí, sino hacia mi familia y hacia Sofía». El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La realidad se volvió tangible y aterradora. Pedro sintió como su corazón se hundía. «¿Me estás diciendo que estamos en peligro?» «¿Por tu culpa?», preguntó, aunque el tono de sus palabras reveló más angustia que ira. «No, no lo entiendes», respondió Mateo, sus ojos llenos de lágrimas. «No pretendo que esto me pase a mí. Estaba pensando en ti, en Sofía. Quiero protegerla», pero su voz se quebró. «No sé cómo hacerlo sin involucrarlos». Sofía, que había permanecido en silencio, se acercó un paso. «¿Así que todo este tiempo estuviste cargando con esto solo? No podemos dejar que estos chicos nos asusten. Estamos juntos en esto, Mateo», dijo con firmeza, acercándose más a él, su mano temblando pero decidida. Pedro miró a su hija, sintiendo un rayo de esperanza, pero también desesperación. «No podemos dejar que esto se quede entre nosotros. Si hay amenazas, tenemos que ir a la policía. No podemos manejar esto solos. Hay gente dispuesta a ayudarte», insistió, sintiendo que el peso de la decisión se asentaba cada vez más en sus hombros. «¿La policía? ¿Estás loco?» «Ellos son más peligrosos de lo que crees», replicó Mateo, aterrorizado. «Si no hiciste nada malo, no tienes nada que temer», argumentó Pedro, pero en su interior la voz de la duda comenzaba a asomar. El silencio se hizo tirante, y las miradas se cruzaron, revelando la lucha interna de cada uno. El amor que los había unido ahora se enfrentaba a los esfuerzos de protegerse mutuamente. Mateo dio un paso atrás, su expresión sombría. «No lo entienden.
Ellos no pararán hasta que consigan lo que quieren. No puedo poner a Sofía en riesgo. Esto no es un juego. La desesperanza en su voz resonaba. Sofía sintió que su corazón se rompía al escuchar aquel temor. Una mezcla de amor y frustración creció entre ellos. Si tienes miedo debemos hacer algo, lo que sea necesario. No permitiré que nos controlen, dijo Sofía, firme. Pero aquel deseo de combatir la oscuridad era ahogado por el temor al futuro incierto que les aguardaba. Mateo miró a Sofía, asustado. ¿Y si resulta peor? ¿Y si esos chicos responden con violencia? Pedro sintió el sudor resbalarle por la frente, mientras su mente corría tratando de encontrar una solución. Este nuevo dilema parecía un laberinto en el que no había salida. Entonces, hagamos esto juntos, propuso Pedro, con una mezcla desesperada de determinación y temor. ¿Estamos dispuestos a enfrentar esto juntos? El aire en la habitación estaba cargado de tensión, y el futuro pendía como una sombra sobre ellos. Pero la pregunta flotaba y resonaba en sus corazones. ¿Podrían superar la tormenta, o en su intento por salvarse, solo conseguirían perderse aún más en la oscuridad? La incertidumbre aún permanecía y, de repente, el teléfono de Mateo vibró en la mesa. Todos se quedaron en silencio mientras esperaban que la pantalla ardiente revelara a quien podría estar conectado con su destino inminente. Un mensaje apareció. ¿Pensabas que podrías huir de nosotros? Es hora de hablar. El teléfono vibró nuevamente, esta vez más insistente. Mateo sintió como su corazón latía con furia al leer las palabras que se deslizaban ante él. Una parte de él deseaba ignorar el mensaje, enterrar su cabeza en la arena y esperar que todo desapareciera. Pero sabía que esa no era una opción. Sofía y Pedro estaban ahí, esperando la respuesta más difícil. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Pedro sin poder ocultar el temor en su voz. La inquietud llenó la habitación, como si el aire mismo estuviera pesado, cargado de amenazas invisibles. Mateo respiró hondo, el miedo lo abrazaba pero sabía que no podía dejar que lo consumiera. No podemos dejar que nos controlen. Necesito que me respalden. No voy a permitir que esto termine mal. Sofía se aproximó a él, su mano buscando la de Mateo, queriendo ofrecer apoyo. Estamos contigo, Mateo. Pero necesitamos un plan. No podemos esperar a que ellos decidan cuándo y cómo atacarnos. Debemos tomar la delantera, dijo, su voz llena de una valentía que la sorprendía a sí misma. Tomar la delantera, repetía Pedro, mirando a Sofía como si acabara de escucharla proponer algo completamente inusual. ¿Y qué propones? ¿Irrumpir en su sede y exigir que nos devuelvan la paz? Aunque su comentario era algo sarcástico, la tensión en su voz era innegable. No, no es eso, Sofía reflexionaba mientras tallaba las palabras en su mente. Podemos investigar más sobre ellos. Saber quiénes son realmente, cómo operan. Si los conocemos bien, quizás podamos anticiparnos a sus movimientos, sugirió con una determinación renovada. Investigar, Mateo repitió, como si esas palabras pudieran despejar su confusión. No sé. Podría ser peligroso. Ellos son más astutos de lo que parecen. Si se enteran de que estamos tras ellos y si es el único modo de salvarnos. Sofía lo interrumpió, su mirada ardiente. Tú no vas a afrontar esto solo, Mateo. Y no voy a dejar que el miedo nos paralice. Pedro, que escuchaba con atención, sintió como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Quizás no estaban en una trampa, sino que podían transformar ese miedo en poder. De acuerdo, dijo, decidido. Investiguemos lo que podamos. Debemos hacerlo por nuestra cuenta y asegurarnos de contar con pruebas. Lo que necesitamos es tener la verdad a nuestro favor. Aunque Mateo sentía el peso del desasosiego, su corazón latía un poco más rápido. Está bien, entonces. Comencemos.
Necesitamos ser astutos. Esto no va a ser fácil. Sus palabras eran como un faro, guiando a sus seres más queridos hacia la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz permanecía, advirtiendo. ¿Qué pasaría si al buscar la verdad descubrieran algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado? Pedro se movió hacia la ventana, observando la noche caer despacio, como una manta que envolvía la casa en silencio. Debemos hacerlo durante el día. Al menos así tendremos más luz y, tal vez, menos riesgo. En su mente, Mateo sintió un torbellino de emociones. El amor que sentía por Sofía y la preocupación por su seguridad se mezclaban con una extraña sensación de esperanza. Podrían ser un equipo, luchar juntos, pero había un eslabón perdido, una verdad que aún quedaba oculta. Cuando Mateo intentó comprender lo que eso significaba, el teléfono vibró de nuevo, sacudiéndolo de sus pensamientos. Era otro mensaje. Te estamos observando. Sabemos a quienes amas. No juegues con fuego. El estremecimiento recorrió el cuerpo de Mateo, y su mundo parece hacerse más pequeño. La realidad de su situación lo abrumaba. No solo estaban en peligro, ahora sabían que alguien estaba al acecho. Debemos irnos. Necesitamos un lugar seguro, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Las miradas de Pedro y Sofía le decían que el camino que habían tomado estaba lleno de riesgos desconocidos. Lo que habían comenzado podría desatar un vendaval de consecuencias inesperadas, y la única certeza era que nada volvería a ser igual. Primero, investiguemos, dijo Sofía, manteniendo la mano de Mateo entre las suyas, como si ese gesto pudiera alejar la tormenta que se estaba acercando. Pero si ellos saben lo que hacemos, Pedro insistió, su naturaleza protectora comenzaba a salir a la luz. Entonces vamos a sorprenderlos, concluyó Mateo, con fuego en sus ojos. El desafío estaba planteado. No sabían a lo que se enfrentaban, pero la única manera de avanzar era enfrentarse a sus miedos, y quizás, así recuperar el control sobre sus vidas. Mientras la noche continuaba su curso y las estrellas miraban con curiosidad desde lo alto, una sensación inquietante se instaló en el aire. Lo que se avecinaba no sería solo una simple lucha por la verdad, era el inicio de un juego peligroso donde cada movimiento contaría y cada secreto podría salir a la luz. Una última vibración del teléfono rompió la noche, llevándolos más allá del límite que habían imaginado. La cuenta atrás ya ha comenzado. ¿Cuánto tiempo les queda antes de que caiga la noche? La mañana llegó con un cielo plomizo y una pesada sensación en el aire. Pedro, Sofía y Mateo se reunieron temprano en la cocina, cada uno con su propio torbellino de pensamientos. El silencio estaba cargado de una mezcla de ansiedad y determinación. Sabían que tenían que actuar rápido, pero el miedo siempre estaba a la vuelta de la esquina. Pedro miraba a su hija y a Mateo. En ese momento, el amor por Sofía se entrelazaba con la necesidad de protegerla. Necesitamos un plan sólido, dijo, su voz grave como el clima que anunciaba tormenta. Esto no es solo sobre nosotros, sino sobre lo que estamos dispuestos a perder. Voy a investigar la banda, afirmó Mateo. Si soy parte de ellos, quizás pueda conseguir información sin levantar sospechas. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de actuar. Sofía lo miró preocupada. Pero eso es peligroso, Mateo. Ya no podemos permitir que la incertidumbre nos controle. La única manera de salir de esto es unidos, y con la verdad. Su tono estaba lleno de convicción y la miraba como un apoyo. A pesar del desafío, había algo en ella que irradiaba fuerza. Está bien, hagámoslo, decidió Pedro. Pero, sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos involucrar a alguien que conozca a esas personas y pueda guiarnos. Un silencio envolvió la habitación. La tensión era palpable ante esa invitación a la acción. Antes de siquiera darse cuenta, decidieron visitar a un viejo amigo de Pedro, un expolicía retirado que había vivido en su barrio.
Joaquín sabe cómo funcionan esos grupos y puede guiarnos, sugirió Pedro, con una nueva chispa de esperanza. La tarde se iluminó de manera tenue mientras todos se dirigían a la casa de Joaquín. La calle familiar les daba la bienvenida con el aroma a comida y la risa de los niños jugando. Sin embargo, la emoción no lograba borrar la angustia que sentían. Cada ladrido de un perro, cada sonido de la vida diaria se traducía en un recordatorio del peligro que corrían. Pedro miró a Sofía y a Mateo, pensando que la familia en la que había construido un futuro brillante enfrentaba ahora un camino lleno de sombras. Cuando llegaron, Joaquín los recibió con una sonrisa, pero algo en su mirada reflejaba preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Se siente una tensión en el aire, comentó, sirviéndose un café. Necesitamos tu ayuda, dijo Mateo con franqueza. Nos hemos visto atrapados en una situación peligrosa. Mi banda está involucrada con personas problemáticas, y temo que también puedan afectar a Sofía. Contaron la historia sin omitir detalles, sintiendo como la gravedad de sus palabras podía cambiar todo. Lo que me cuentas es grave, respondió Joaquín, sus ojos centelleando de sabiduría. Este tipo de situaciones no se puede tomar a la ligera. Ustedes deben estar preparados para lo que viene. La violencia no es una opción, pero debemos estar un paso adelante. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Pedro, sintiendo que sus palabras estaban llenas de angustia. La clave es conocer su estructura, saber quiénes son y qué quieren. Tendremos que investigar. Y una vez que tengan la información necesaria, podremos plantear un plan, explicó Joaquín, y cada uno sintió que sus corazones latían con más fuerza. Tenían una luz al final de la oscuridad mientras hablaban. Una nueva determinación comenzó a florecer. La vida en el barrio parecía volver a vibrar con su típica energía. Al salir de la casa de Joaquín, Sofía se sintió diferente. Con cada paso, sentía que estaban más cerca de retomar el control de sus vidas. ¿Así que ahora somos detectives?, exclamó, medio riendo. No es broma, pero sí, ahora vamos a luchar en equipo, sonrió Mateo, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía en medio de la adversidad. Ese nivel de amor y amistad que se habían prometido iba más allá de cualquier vínculo, y juntos se sentían como un solo organismo luchando por salir a la superficie. La noche caída era como un manto oscuro, y mientras se distribuían las tareas para investigar, todos tenían claro que no podían confiar ciegamente en nadie. Sofía y Mateo decidieron que visitarían una de las famosas fiestas de la banda, donde se conocían rumores de negocios turbios. Pedro se quedaría en casa, preparado para actuar como un enlace en cualquier momento. El ambiente en la fiesta era eléctrico. La música resonaba y las luces brillaban, pero también presentía la oscuridad que rodeaba todo. Sofía, con la mirada decidida, intercambiaba miradas rápidas con Mateo. Ambos sabían que cada paso que daban podía acercarlos a la verdad o a la ruina. En medio de las risas y el desenfreno, comenzaron a escuchar murmullos sobre los asuntos de la banda. Las conversaciones revelaban secretos y nombres que eran piezas del rompecabezas que habían estado armando en su mente. Esto podría serlo, susurró Sofía, tomando nota de todo mientras la adrenalina corría por sus venas. Cuando se retiraron, la situación ya era distinta. Juntos habían logrado descubrir algo que podría ser clave. Podrían usar esa información para darse una oportunidad real de salvarse. De regreso en casa, Pedro esperaba, sintiéndose preocupado al no tener noticias. Cuando los chicos finalmente llegaron, sus ojos brillaban de emoción pero también de cansancio. Encontramos información que puede ayudarnos, comenzó Mateo, mientras compartían los detalles. Un sentimiento de alivio y determinación brotó en el pecho de Pedro. Saber que estaban un paso más cerca de enfrentar la situación les ofrecía tu satisfacción desconocida. Ahora que tenemos esto, es el momento de actuar, concluyó Pedro, al sentirse decidido a proteger a su familia en todo momento. Eso era lo que su vida representaba, armarse de valor y enfrentar lo desconocido. Mientras el sol salía en el horizonte, Peter miró a Sofía y a Mateo,
comprendiendo que el amor y la unión eran su mayor fuerza. Juntos enfrentaremos esta tormenta. Nuestra familia puede resistir, siempre y cuando estemos unidos. El eco de su declaración resonó, lleno de esperanza. Un nuevo día se avecinaba y, aunque el camino no sería fácil, sabían que, en su corazón, al final del día siempre habría luz. Había llegado el momento de tomar el control de sus vidas y proteger lo que más amaban. Y mientras el aire se llenaba de una nueva energía, todos comprendieron que, aun cuando la oscuridad se acercara, habrían encontrado la fuerza para luchar, y sólo así, podrían reescribir su destino. Desde ese momento, se prometieron no rendirse nunca más. Queda un último mensaje para la audiencia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.